¿cómo has percibido este cambio generacional? Es decir, cuando vas a dar charlas, cuando... creería yo que los jóvenes son quien más entienden tu mensaje, lo que haces. O también hay gente mayor, por así decirlo, que entiende que tenemos solo un planeta y hay que tomar acciones lo más pronto posible. Mi abuelo sabía decir algo, que es de, me lo llevo y lo pongo, que a mí me parece que es lo mejor como para dar un inicio, que es, él sabía decir, las generaciones se construyen en los hombros de los gigantes de las generaciones anteriores. Entonces, pongo eso como punto de partida porque no es que seamos mejores o peores que los anteriores, sino que somos el fruto de su esfuerzo y su trabajo, y así como fueron los anteriores y los anteriores. Y sí nos da ciertas ventajas. O sea, no se puede discutir de que de la generación millennial para abajo, quizás los boomers un poco, no sé, pero tenemos mucho acceso a información. O sea, para nosotros ya no está el tema de, ya no nos dejamos influenciar solamente por los medios tradicionales que te cuentan una historia y que te cuentan su visión de la historia y también te cuentan, no es que sean malos, sino que ellos sienten que tienen también un estatus que defender, una realidad que ellos viven y en función de eso también tratan de comunicar y hacer que esa sea la realidad. Eso ya no pasa con un millennial. Un millennial ya tiene todo el internet de información y mientras más preocupado esté de dónde informarse, puede contrastar. Entonces ya no solamente ve el un lado, sino ve el otro. Entonces tienes el chance de poder alimentarte muchísimo más de información y eso hace que tengamos una posibilidad de poder tomar decisiones menos sesgadas a la realidad. Y dentro de eso se encuentra el tema ambiental. Algo que ha sucedido es que el cerco mediático que existía, que esto no se ha discutido mucho acá, ¿no? Pero el tema del desastre ambiental que estamos viviendo se discute desde los años 80. Y estudios existen desde los 60, 70. Ya habían Es full estudios que tiempo. nos decían, verán panitas, hacia dónde se están yendo con el tema del uso de combustibles fósiles o esa cosa que se inventaron, polímeros que generan los plásticos, o sea, si se les sale de control, que es lo mismo que ahora se está discutiendo la inteligencia artificial, es si no le pones límites al uso y a la manera de cómo la tecnología interactúa con los seres humanos y solo le ves como un lucro comercial, porque ese fue el problema. Fue como en combustibles fósiles se le vio como una ventaja competitiva de Estados Unidos y fue panas el mundo con combustibles fósiles. Entonces, y no se pensó en el efecto. Pero ya muy temprano en ese proceso, no tanto como se debió como ahora ya es con la inteligencia artificial, pero por ese lucro terminamos masificando algo que ahora generó un efecto. Lo mismo con el plástico. Entonces, y durante muchísimo tiempo se trató de ocultar esa realidad. En el tema del plástico, hay un reportaje de la Deutsche Welle súper bueno de cómo las grandes corporaciones que producen plástico hacían propagandas para echar la culpa a la gente. Para decir, verá, el problema, todo lo que usted ve es su culpa. Y hasta ahora, de hecho, si tú escuchas muchísimo acá, dicen, es culpa de la ciudadanía. No te dicen lo que hemos hablado, de que es el manejo de desechos, así hay un cambio cultural necesario, pero a ese punto. Lo mismo con el petróleo. Ahora estamos en la COP 28 y él se da en Dubái. Y está el man, pucha, el chair de la COP, diciendo que no cree en el cambio climático, que no hay necesidad de quitar los combustibles fósiles. Y le saltó toda la comunidad científica a decirle, pana, oiga, o sea, que usted no quiera leer es otra cosa. Entonces, ha habido justo ese... Y esos medios, corporaciones, perdón, han dado muchísima plata a los medios de comunicación. Muchísima plata. Para blanquear, si se puede decir de alguna forma, el efecto que generan. Entonces, desde que se da el Internet y la multiplicación de la forma y democratización de la opinión, se da una suerte de posibilidad de que nosotros podamos ver otras historias desde otros lentes y otros focos. Empieza a salir alguien como Al Gore, que fue una persona que en Estados Unidos salía en Los Simpson como una persona loca por lo que hablaba de cambio climático, cuando en realidad te estaba diciendo lo que estamos viviendo. Entonces,
esa es una oportunidad que existe ahora con los millennials y esa es la diferencia con otras generaciones y por eso es tan importante saber hasta escoger cómo nos cuentan la realidad, porque eso es a la final lo que terminamos recibiendo en las redes sociales. ¿Y qué tanto queremos estar enterados de la realidad en vez de vivir la realidad? ¿Qué es lo que le está pasando a la gran mayoría? Por pasar clavados en el teléfono y ver lo que otros están haciendo, dejan de vivir, pues. Entonces, un efecto negativo y positivo, pero en ese sentido hay mayor posibilidad de que se den resultados y opiniones que no son dominados por corporaciones que muchas veces han visto su lucro por encima del beneficio social. Un ejemplo es el Yasuní, la consulta del Yasuní. Cuando nosotros decidimos apoyar la consulta de los Días Unidos, yo tenía panas que me decían, loco, ¿para qué te metes? Van a perder. Imagínate todos los recursos que van a meter las empresas X, Y o Z en los medios WXY para decirle a la gente lo que sea, para que la gente tenga miedo y la gente le laven el cerebro y le digan, porque es increíble cómo nos intentaron convencer de que la zona más megadiversa por kilómetro cuadrado de la faz del planeta tenía que ser explotada. O sea, en 1 kilómetro cuadrado de Yasuní hay más vida que en toda Canadá y Estados Unidos combinados. ¿Y qué íbamos a hacer con eso? Meter tubos, sacar lo que se encuentra debajo para que se destruya. Y eso no sucedió. Y la información que llegaba era igual surreal. Mi viejo, con él tuve un mini debate, me decía, no, es que si no sacamos nosotros del petróleo, lo van a sacar los vecinos, me decía. Los peruanos, claro, y que es imposible. Claro, y yo cogí, me quedé con eso, me puse a investigar y no, imposible. No es así, o sea... sí tecnológicamente es posible, pero el modelo de negocio no te da porque es muy caro. Entonces, porque tecnológicamente podemos hacer un montón de cosas. Pero lo lindo de esto es que mira cómo la decisión de los ciudadanos y lo lindo de este país, porque esas cosas no vemos, nos dijeron, oigan, se van a quedar sin plata y ustedes necesitan plata. Tienen problemas de inseguridad, tienen problemas de falta de recursos y tenemos que sacrificar ese lugar. Y el resultado, ¿qué hicimos los ecuatorianos? Decidimos poner por encima de nosotros a la naturaleza. Eso es lo que hicimos con el Yasuní. Y ese resultado nos demuestra lo importante y el progreso que estamos generando esta nueva generación en función de lo que la generación anterior hizo para nosotros. Y así serán las siguientes. Entonces las siguientes seguirán viniendo con nuevas visiones, ideologías y formas que dentro de los procesos de comunicación, a menos que esto se vuelva un sistema orwelliano y nos jodamos y alguien nos controle la cabeza, esto puede pasar. Ojalá nos dé el caso, pero mientras siga desarrollándose en el mundo, en el ritmo que va, claro, las generaciones que vienen tendrán mayor capacidad en muchos factores, dentro de esos acceso a la información que les permitirá tomar quizás una mejor capacidad de decisión, ¿no? Y también educación, porque eso también es importante. Antes, las generaciones anteriores, la posibilidad que tenían de educarse era muy baja. Por eso es importante la educación pública. O sea, cuando les salgan a decir, yo estudié escuela, colegio, universidad en colegios públicos. Entonces, no es que, así que si les dicen privatizar la educación, no creerán en esa pendejada porque no funciona en ningún lado así, de países desarrollados. Pucha, los escandinavos tienen educación gratuita, pues loco, o sea, y hasta eso nos quieren convencer. Entonces, mientras más educación tengas, mientras más acceso a la información tengas, mayor capacidad de tomar mejores decisiones. Siento que muchos problemas del Ecuador sí provienen de no haber sido un poco previsivos, pero, o sea, no prever y más bien tomar decisiones a muy corto plazo, ¿no? Vivir justamente la extracción del petróleo de por sí. Es eso, es vivir al día, desde algunos ámbitos, ¿no? Y esto es como ir a terapia, ¿no? Tal vez uno puede intentar culpar a nuestros padres por algunas cositas, pero al final del día somos nosotros responsables de nuestro futuro. Y ahí es donde se acaba encontrar al culpable. Y al final del día, mi meta todos los días es no llegar al futuro con vergüenza. Es decir, que mis hijos, mis nietos estén orgullosos de las decisiones que tomamos hoy. Y no sé más bien cuál es tu opinión sobre este tema. Yo estudio por mi doctorado, que estudio en ecosistemas de innovación.
he estudiado modelos de desarrollo y justamente cómo se crean lo que hablábamos de Silicon Valley que había planificado. Y un modelo que yo admiro mucho es el modelo de Noruega, de dónde viene mi familia. Y te voy a dar un ejemplo de lo que se dio, un punto pivotante en la historia noruega que fue post Segunda Guerra Mundial. Ellos decidieron, todos los partidos, después de todo lo que vivieron, de haberse destruido como se destruyeron en la Segunda Guerra Mundial. Mi abuelo me comentó que no había harina para comer, o sea, no había para generar pan y tenían que ser de los troncos de los árboles. De ahí sacaban harina para hacer el pan, que créeme que no debe haber sabido bien. Fue terrible, o sea, fue una experiencia. Conozco personas que perdieron todo, sus familias perdieron todo en la Segunda Guerra Mundial, literal, o sea, sus casas, sus propiedades, todo, absolutamente, ¿no? Entonces, los noruegos decidieron, post Segunda Guerra Mundial, los políticos, sacar un solo plan de desarrollo. Que todos los partidos, imagínate que todos los partidos políticos de un país te saquen el mismo modelo de gobierno. Y te digan, yo lo voy a hacer así y yo lo voy a hacer asado. O sea, el de la derecha te dice asado, el de la izquierda. Eso sucedió en Noruega. Y ese modelo duró 40 años. Consenso. Entonces, eso es lo que cuando hablamos en macro, en las sociedades, el tener la capacidad de poder decir hacia allá queremos ir, sea el modelo que sea. China es un país que se está desarrollando muy rápido, tiene un modelo comunista. Nosotros acá es como, comunismo, Satán. Bueno, ya, chévere que sea, pero allá decidieron hacer eso y están generando desarrollo. Tienes el modelo capitalista, ya no existe un modelo neoliberal en la realidad, no funcionó, pivotaron más un poco hacia el liberalismo. Yo no sé por qué Milei les convence a la Eso gente te iba a decir, veamos acá. qué pasa con Argentina. Entonces, pero lo importante es tratar de llegar a un consenso, decir, mira, si acá queremos llegar. Entonces, en el Ecuador, ¿qué tiene que ver la protección ambiental con el tema político? No tiene nada que ver. Todo partido de ideología política tiene que entender que este país megadiverso tiene que crecer en armonía con la naturaleza. Y todo partido político tiene que entender que así no le guste si la ciudadanía votó por el Yasuní, pucha, comunique pues eso y no como el presidente anterior que cascarrabias que le grabaron en una reunión diciendo yo no voy a acatar la decisión de los ciudadanos. O sea, loco, en vez de comunicar. Correcto, entonces necesitamos el peor problema que tenemos es la falta de consensos que existen entre los que más tienen, entre el poder político y el poder económico. Y eso es un problema de la historia de este país. Y te voy a dar un ejemplo de tiempo atrás del tren de Alfaro. Ahora lo trataron de recuperar un gobierno, ¿no? Pero tiempo atrás decayó ese proyecto. Dicho sea de paso, un proyecto muy visionario, muy jodido, porque no es fácil construir un tren con la geografía que tenemos en andina extremadamente complicada del Ecuador. Que hay puntos en el cual el tren incluso tiene que hacer esto para poder bajar, pues loco. Claro. Que yo les decía eso en Noruega y me decían como... ¿Qué? ¿Cómo? Ya se hacía en el viaje, ¿no? Para conocer. Claro, pues loco. ¿Y a quién se le habrá ocurrido? ¿A cuál habrá sido el jodido ingeniero que habrá dicho, verás, como no hay ir, o sea, vas así, vas así, vas así. Y todos, esa huevada así, ¿no? Y dale, pues loco. Y eso se generó en este país. Yo conocí, cuando nosotros hacíamos prácticas de la universidad, un profesor, pucha, ni siquiera me acuerdo quién fue, pero le agradezco que nos llevó a este lugar. Nos llevó a donde se construían, donde era la terminal del tren. ¿La nariz del diablo? No, en Guayaquil. Ah, ok. Donde había sido planificada. No me acuerdo si era Daule o Durán, ahí sí me disculpa. Pero había justamente este espacio donde incluso se producían, habían los hornos donde se producían los ejes de los trenes. Y eso estaba abandonado. Ahí había un prototipo de un tren eléctrico que en aquel entonces ya habían comprado. Está ahí. ¿Y por qué ese proyecto dejó de existir? Por los odios políticos. No hay otra razón. Porque a algún pendejo se le ocurrió decir, ay, es que esto no funciona.
¿Cómo que no funciona? Si ya lograron hacer hasta la parte más complicada, pues y luego tiene que irse mejorando en el tiempo. Pero como fue el proyecto de una visión ideológica política, porque acá parece que o sea, es la plata de todos, con eso se hace. Así el otro se haya tatuado, hijo de madre, y tenga en la cara tren, o sea, no importa, es de todos, pues, o sea, déjale que disfrute que el man lo logró o no lo logró. A mí no me importa eso, pero desapareció. Y desaparece que la plata de los ecuatorianos. Como perros siguiéndose la cola todo el tiempo haciendo cosas para que el otro venga y destruya. ¿Qué sociedad avanza así, pues? Entonces, lo mismo con una clase económica. No todos, y a mí no me gusta generalizar, porque hay personas ayer, y saludos, pucha, a Henry Yandún, que estuve conversando ayer, un empresario ecuatoriano que yo admiro mucho. Le voy a mandar este podcast, de hecho, para que vea que estoy hablando de él. Y sorprendido, pues, de su capacidad de generar industria y empresa en este país. Entonces, no es que son todos, pero hay mucha gente en este país que hacen plata. ¿Y qué hacen con esa plata? Sacar fuera del país. Comprarse casas en Miami para asegurar el futuro de los guaguas. ¿Qué país funciona así? O sea, cómprate una, bro. Cómprate dos, cómprate tres, bro. Pero el resto reinvierte en tu país. O sea, haz patria, ponte otra cosa. Es que no hay seguridad jurídica. Tienen unas empresotas, hijo de pucha, con miles de personas. Entonces, sigan haciendo patria. Entonces, esas dos cosas son gravísimas y hay que ponerlas porque hay gente que va de impuestos. Hay gente que no paga lo que debe pagar. Y el hueco de evasión tributaria de este país supera los 7,000 millones. 7,000 millones por año. Por gente viva, caretucos, que viven del resto. O sea, todas las carreteras, todo lo que se hace en este país y no ponen un centavo, esos son antipatria. Esos no hacen. Eso yo cuando hablo les cuento a mi familia en Noruega es como... No lo pueden creer. Loco, ¿cómo puede existir algo así? Y del otro lado, la clase política que no tiene la capacidad de poder definir un modelo y un rumbo y una brújula para este país, que en función de su ideología lo pueden hacer. Tony Blair creó en Reino Unido la lógica del ecosistema de innovación británico, con temas de incentivos tributarios para inversionistas ángeles. No es que el siguiente gobierno eliminó. Puso ciertos cambios, hizo sus cosas, pero se mantuvo. Y así debe ser en este país. Este país necesita un progreso inclusivo y sostenible. No puede haber un progreso en el cual no se piense de cómo los sectores más pobres de esta sociedad no se desarrollen. Que la Sierra Centro siga siendo una zona de sacrificio para el resto del país. Que no haya, que los niveles de desnutrición sean tan altos ahí. Que en la Amazonía también tengamos uno de los sectores más pobres de este país. Y que luego todas esas personas tengan que venir hacia las ciudades y sean cooptadas por personas que les dan una oportunidad a través de negocios ilícitos, porque no tienen de otra. Entonces, eso es lo que justamente ahora, y ojalá empecemos a hacerlo, definamos cuál es nuestro modelo y vamos hacia allá 30, 40 años. Hay que irlo modificando, cambiando. ¿Por qué eliminaron Yachay? Yo tengo un doctorado en ecosistemas de innovación. Y créeme que no entiendo por qué eliminaron Yachay. Estaba el proyecto sobredimensionado. Cualquier cosa que se inventen, que les he escuchado a unos manes ahí, es pura ideología política. Pero si ya un gobierno invierte ahí y no les gusta, pucha, modifiquen el proyecto, háganlo más pequeño. ¿Qué va a pasar con toda esa inversión? Creo que son como 800 millones de dólares. ¿Qué va a pasar con el Aromo? ¿Por qué en aquel entonces no se hizo una refinería ahí? ¿Por qué no se continuó con el proyecto? Van a decir, el ambientalista dice que tengan una refinería. ¿Y cuánto se genera de emisiones de gases de efecto invernadero de los barcos para que traigan combustible a este país? Ahora no sé si es que de un modelo de negocio para eso, porque ya son tiempos diferentes. Pero ¿por qué carajo, si es que ya hicieron el proyecto de aplanar un terreno, que no es lo mismo aplanar un terreno para poner una refinería que aplanar el terreno para poner una casa? Es técnicamente diferente. Si hubieron temas de corrupción, cojan a los corruptos, pero no acaben con un proyecto. O sea, continúen con una lógica de desarrollo. Y te voy a poner otro ejemplo más sencillo. El Ecuador tiene un plan de desarrollo energético. ¿Por qué crees que estamos con apagones? Porque no siguieron el plan de desarrollo energético. Es increíble cómo pasamos, ¿no? En tan poco tiempo de vender energía a nuestros vecinos
a comprarles con sobreprecio. Entonces, les guste o no les guste, tienen que seguir un modelo, tienen que seguir un plan. El peor mal que nos afecta a nosotros como ecuatorianos son el satanismo político de un montón de gente pendeja que piensa que lo fácil es decir, pucha, no me caes, porque así hacen política. Muchos políticos es como, ya me caíste mal, uy, te odio. Ese es el malo. Ese que está ahí, ese no voten, pues, es el infierno, pucha, ese no es Satanás. Y el otro, no, es que el otro es Satanás, pucha, y por eso llegan y ¿a qué se dedican? A pelearse el uno al otro y mientras nosotros jodidos. Entonces, ninguna sociedad ha avanzado ni dividida, Charlie. Dime una que haya avanzado dividida. Ninguna. Y nosotros aquí, ese es el principal problema por el cual este país no ha progresado como debería.